En este domingo la figura central es el pastor. Evidentemente, para los que somos mayores y alguna vez hemos visto pastores y rebaños reales, podemos un poco comprender esa figura del mundo agrícola, del mundo, diríamos, ganadero. Pero para la gente joven, desde el punto de vista catequético y pedagógico, hay que hacer un esfuerzo para explicárselo. En resumidas cuentas, la metáfora del pastor es para darnos a entender cómo el Señor quiere cuidarnos con cuidado de manera personal, como los pastores cuidaban a su rebaño, no como rebaño, sino a cada oveja de manera singular. Así tenemos que sentirnos que Dios no nos mira como rebaño, como conjunto, como estadística, nos mira a cada uno de nosotros. Porque como dice el Salmo 32, Dios ha modelado nuestro corazón y conoce todas nuestras acciones. Formamos parte de un rebaño que es la Iglesia, pero uno a uno y de manera singular. 16º domingo del tiempo ordinario, ciclo B, 21 de julio de 2024. Lectura del profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Por tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores que pastorean mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejasteis ir, sin preocuparos de ellas. Así que voy a pediros cuentas por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas, para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá, oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo, reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y le pondrán este nombre, el Señor nuestra justicia. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia puertas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora, gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así unos y otros podremos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en la barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud
y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. La primera lectura es del profeta Jeremías, uno de los profetas que habla más claro sobre cuál es la voluntad de Dios sobre su pueblo. Y hablando claro, resulta que tiene que denunciar que los pastores que hay en el pueblo han dispersado a las ovejas, oráculo del Señor, de mi rebaño, del rebaño del Señor. Y por eso el profeta dice que vosotros dispersasteis a mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos por ellas. Y voy a pediros cuentas por la maldad de vuestras acciones. Esos no son los pastores que Dios quiere. Esos no son los pastores que Yahvé quería para su pueblo Israel. Por eso asume él personalmente la tarea de reunir al resto de mis ovejas que habían sido dispersadas por esos malos pastores. Las reuniré de todos los países a donde los expulsé y las volveré a traer a sus dehesas, para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten y ya no temerán ni se espantarán. Es una tarea maravillosa, esperanzadora y esperanzada. ¿Y todo esto para qué? Esta es la base fundamental. Para anunciar la llegada de David, el vástago legítimo del tronco de Jesé, que gobernará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. Y en sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y le pondrán este nombre, el Señor nuestra justicia. La evocación de David está justamente para hablarnos de ese pastor que gobierna al pueblo de Israel con paz y con justicia en nombre del Señor, el que ha reunido a todas las ovejas. Es un recuerdo de esa fortaleza de las raíces del pueblo de Israel. La segunda lectura de San Pablo a los Efesios, estamos hablando de una carta cristológica, la carta cristológica, pero sobre todo eclesiológica por excelencia. Las raíces y fundamentos de la Iglesia. ¿Y dónde hunde sus raíces la Iglesia? La Iglesia hunde sus raíces en el misterio pascual de Jesús. Los que un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo evoca ese misterio pascual. Ese misterio pascual pacificador que hace que la Iglesia nazca desde esa paz profunda, de esa serenidad profunda. Por eso esa Iglesia, formada por dos colectivos, por una parte los cristianos que venían del judaísmo y por la otra parte los cristianos que venían del paganismo, esos dos pueblos que estaban enemistados desde el punto de vista fundamentalmente religiosos, Jesús con su sangre ha hecho que esos dos pueblos sean solo uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, que es la enemistad. Pero sobre todo de ahí que ha nacido. De ahí ha nacido un único hombre nuevo. El cristiano es único hombre nuevo. Ya no se pregunta de dónde vienes, sino a dónde vas, y a dónde vas es con Jesús por la obra reconciliadora del misterio pascual. Por eso el texto dice, reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo, mediante la cruz, dando muerte con ello a la enemistad y a la hostilidad. Y anuncia esa paz profunda. Y finalmente el Evangelio de Marcos es un evangelio que viene precedido por la misión prepascual a la que Jesús ha enviado a sus apóstoles. Una misión que probablemente les reportaría muchas satisfacciones, pero también mucho cansancio. Y este texto es el preámbulo de la multiplicación de los panes y de los peces, esa catequesis eucarística. Por lo tanto, entre estos dos vectores, la misión prepascual y la multiplicación de los panes y de los peces, se incrusta este breve texto.
Este breve texto que nos habla de una situación humana, muy humana, demasiado humana, pero natural, en la cual los apóstoles empiezan a contar todo lo que habían hecho y enseñado en su nombre. Y él les invita a la intimidad. Venid vosotros a solas a un lugar desierto, a solas a un lugar desierto, que podamos hablar tranquilos y descansar. Pero claro, ¿cuál es la situación del pueblo? En este caso, eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Eran tantos. Se fueron en una barca a un lugar desierto, como aspiraban. Pero la gente les vio marcharse y les reconocieron y se adelantaron, de tal manera que se fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Todos son verbos de movimiento y dinámicos, que expresan un entusiasmo, una necesidad profunda de ese pueblo que iba en torno a Jesús. Y Jesús, al verles, que vio que era una multitud, se compadeció de ella. Dejan en segundo plano el descanso, la intimidad. Es el sentimiento profundo de Jesús que se compadece de esa multitud. ¿Y por qué se compadece? Este es el elemento fundamental que se vincula con la primera lectura del profeta Jeremías. Porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. No se puso primero a darles de comer, como leeríamos a continuación de este texto, sino se puso sobre todo a enseñarles, porque estaban como ovejas sin pastor, sin rumbo, porque les faltaba esa enseñanza sólida que Jesús les estaba dando. Pues nada, pidamos al Señor que sea realmente el pastor de nuestras vidas, que nos ha elegido, que nos conoce, que conoce nuestra voz y que sabe enseñarnos y darnos aquellas propuestas más oportunas para nuestra vida cristiana. La lectura de Jeremías es uno de los pasajes que se refieren a la casa de Judá. El profeta juzga, pero les promete un tiempo ideal en que al pueblo dispersado, maltrecho y sin esperanza, se le prometen unos pastores que reúnan de nuevo al pueblo. Dios mismo interviene en medio de su pueblo, valiéndose de nuevos y mejores pastores, y más concretamente de un pastor que restaure la unidad de Judá y de Israel. Se habla de salvación y de paz, porque la verdadera salvación se fundamenta en la paz y en la justicia. Reinará con sabiduría y le darán un nombre, el Señor, nuestra salvación. En la carta a los Efesios, Pablo nos ofrece una verdadera teología de la paz. Dice, Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos uno. Se refiere a judíos y paganos. Se presenta la obra de Cristo como una restauración de las relaciones amistosas entre Dios y el hombre, rotas por el pecado. El don de la paz es un don de Dios, y ese don es Cristo mismo, porque gracias a Él todos los hombres, en todas las culturas y religiones, pueden vivir en paz. El Evangelio nos muestra el hambre que tenía la gente de escuchar un mensaje de salvación y de gracia, el que Jesús ofrecía por todas las aldeas y pueblos de Galilea, a lo que habían contribuido también sus discípulos enviados para llegar a donde no podía llegar Él. Busca un lugar solitario para gustar la experiencia de la misión, ya que muchos iban y venían sin dejarles personalizar la experiencia. Al desembarcar de nuevo en la orilla del lago, Jesús ve a la gente con tal anhelo de escucharle que la compasión del pastor puede más en su corazón. Jesús detecta la falta de orientación y la necesidad de salvación de los abandonados. De esa manera, por medio de nuevos pastores, se cumple con más o menos precisión el texto que hemos leído de Jeremías. Por una parte, los pastores, los apóstoles, por otra, el pastor, el nuevo rey del que parte el mensaje fundamental del reino.